Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Una vez más estamos en su programa Conociendo la Verdad. Qué bueno estar con ustedes, como todas las semanas, compartiendo un mensaje, una reflexión de parte del Señor, siempre con la intención de edificar, de exhortar, de animar y de crecer en el Señor, en la fe cada día. Y cada día, como dice la palabra, que el Señor complete esa buena obra en nosotros que ha comenzado. Amén. Hoy, como siempre, una palabra de parte de Dios. Esta palabra, como yo les decía en los devocionales que tengo con el Señor, en la lectura de la palabra que me permite, siempre está dándome su palabra y guiándome. Y de aquí pues también salen los mensajes que a quien le doy la gloria a Él y al Espíritu Santo que pone en mi corazón siempre compartir con ustedes. Hoy una palabra que habla mi vida primeramente quiero compartirla con ustedes y es: sabiduría sin aplicación es igual a perdición. Sabiduría sin aplicación es igual a perdición. Esta palabra, esto que quiero hablar, quiero comenzar diciéndolo, quiero comenzar soportándola con Mateo 7:24, donde dice el Señor: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y Santiago 1:22 dice: pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mire, hay algo que nosotros tenemos que entender y es que la sabiduría proviene de Dios y Dios nos da la sabiduría, ¿verdad? Pero si nosotros no usamos bien esa sabiduría, si nosotros no la usamos conforme a la voluntad de Dios, de nada sirve tener sabiduría. De nada sirve tener, eh, por decirlo así, aunque ahorita vamos a ver la diferencia, de nada sirve tener conocimiento, sabiduría, si no la aplicamos y no la practicamos. De nada sirve, simplemente, por decirlo de una manera, datos, información. Pero en el hecho como tal, no se va a ver lo que realmente debe verse cuando tiene uno sabiduría en su vida como tal. Eh, la palabra lo dice, pero se hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Eh, Mateo 7:24, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, comprará a un hombre prudente. Y el ejemplo más claro de esto es Salomón. Ustedes saben que Salomón fue el hombre más sabio de la tierra, ¿verdad? Pero fíjese de algo, y ahí es donde nace esta palabra, estudiando yo prácticamente parte de la vida de Salomón. En un, ver- en un capítulo que estaba estudiando, encontré esto, me llamó la atención, y es que Salomón, a pesar de mucha sabiduría, por eso el título, sabiduría sin aplicación, es perdición. En la Biblia prácticamente registra que Salomón se perdió. ¿Y por qué se perdió Salomón? Porque la Biblia dice que su corazón se fue tras dioses, se fue tras mujeres, que esas mujeres lo condujeron y fueron instrumentos para llevarlo a adorar dioses ajenos. Y fíjese usted, era el hombre más sabio, ha sido el hombre más sabio que ha pisado la tierra, porque así lo dice la palabra, y pues lógicamente no se puede comparar con Jesucristo porque Jesucristo era Dios. Entonces el punto es que Dios le concedió una sabiduría tan extraordinaria, escribió proverbios, mostró discernimiento incomparable, mas sin embargo al final de su vida permitió que sus muchas esposas desviaran su corazón tras otros dioses, lo que le estaba diciendo. El problema no fue la falta de sabiduría dada por Dios, sino que dejó de vivir de acuerdo con ella. Y es muy cierto, usted puede tener mucha sabiduría, pero si usted esa sabiduría no la aplica conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que dice Dios, conforme a dar buenos frutos, eso no sirve de nada. No sirve de nada. Hay un refrán que dice por ahí que cuando la cabeza no piensa, el cuerpo sufre. Y eso es muy cierto. Y podemos relacionarlo porque es cierto, la sabiduría está pues en la mente. Amén, por decirlo de una manera. Entonces, usted puede tener mucha sabiduría, pero si esa sabiduría no la aplica usted bien a su vida, ¿cierto? Va a sufrir, usted va a sufrir. Y eso pasó. Pero también está el otro ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Salomón, uno de los pasajes que muestra la palabra de Dios, es cuando Salomón le llevan dos mujeres, le llevan un niño y no se sabe quién es la mamá? Fíjese usted, ahí podemos ver claramente cómo actuó Salomón ahí, con sabiduría, y actuó y lo hizo.
y aplicó esa sabiduría porque supo cómo hacer discernimiento. Pero en su vida personal, al final de sus días, porque dice por la palabra que al final de los días fue que él termina perdiendo el principio de sabiduría que fue el temor a Dios y se va tras dioses ajenos. Entonces no solamente conocer la palabra, no es solamente saberme versículos, sino aplicarlo. Y un ejemplo de lo que podemos encontrar es que, por ejemplo, usted se puede saber ese versículo de la Biblia que dice la blanda respuesta quita la ira, ¿verdad? Pero cuando alguien lo insulta, responde con mansedumbre en lugar de volver a insulto. Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. Cuando alguien nos insulta, cuando alguien nos dice cosas o nos tratan mal o nos hacen desprecio, y no pues comportarnos tal como esa persona nos está tratando. Eso es sabiduría en el Señor. Amén. Eso es sabiduría bien aplicada. ¿Qué sería no sabiduría? Pues bueno, que reaccionemos en nuestra carne y pues que nos vayamos también, podamos a la misma actitud y a las mismas acciones, lo cual no es sabio. Entonces podemos ver ese ejemplo claramente aquí. Podemos expresar y podemos ir concluyendo diciendo que el conocimiento es saber lo que Dios dice. Podríamos decir que eso es conocimiento. Conocimiento es que saber lo que Dios dice, lo que la palabra dice. Pero entendimiento habrá de comprender lo que Dios quiso decir. Comprender lo que Dios quiso decir. Y la sabiduría es vivir y actuar de acuerdo con esa verdad. Vivir y actuar de acuerdo con esa verdad. Es decir, que usted puede tener, como una vez más lo digo, usted puede tener sabiduría, cierto, que Dios la da, pero si usted no aplica eso, si Dios le dice a usted haga esto, pero usted no lo hace, usted no es sabio. Usted no es sabio, porque sabio es que además que usted recibe esa sabiduría, usted aplique eso para su vida. Amén. Podemos poseer conocimiento, incluso haber recibido sabiduría de Dios, pero si no caminamos en obediencia y no aplicamos esa sabiduría, terminamos actuando como insensatos. La verdadera sabiduría se evidencia en una vida que obedece a Dios. Y el capítulo o el versículo, los versículos que estamos soportando esta palabra lo dice claramente. Cualquiera pues que oye estas palabras, está hablando Jesús, cualquiera que oye las palabras de Dios y las hace, Pedro dice, y las hace, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero el 25 dice, pero aquel que no lo hace, lo compararé con un hombre insensato. Amén. Y Santiago es más explícito, pues haced hacedores y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Si usted puede tener mucha sabiduría y conocimiento, pero si usted no aplica eso en la vida, simplemente se está engañando, simplemente no está haciendo nada, simplemente se está yendo a la perdición como le pasó a, a Salomón. Termino. Esto armoniza con otros textos bíblicos. Esto que estoy compartiendo armoniza con Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y como principio de sabiduría debemos vivir conforme a la ley del Señor. Juan 13:17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hiciereis, hablando Jesús también. Y Santiago 3:13 dice, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Así que la sabiduría no se mide por cuánto sabemos, sino por cómo vivimos lo que Dios nos ha enseñado. Esa es la verdadera sabiduría. El conocimiento sin obediencia no produce una vida sabia. La verdadera sabiduría se manifiesta cuando aplicamos la palabra de Dios con fidelidad. Cuando aplicamos la palabra de Dios, cuando vivimos conforme a Dios, entonces estamos siendo sabios. Y el principio de la sabiduría es precisamente temerle a Él. Una persona puede tener inteligencia, que no es lo mismo que sabiduría, y puede tener mucho conocimiento, pero si no lo aplica conforme a la palabra de Dios, de nada sirve. Por eso la palabra de Dios dice que de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se pierde. Y hoy es el llamado que nos hace Dios, amados hermanos, es que además de conocer la palabra, apliquémosla. Apliquémosla porque ahí está el éxito, ahí está el verdadero éxito de ser sabios en el Señor y de no irnos a la perdición. Cada vez que actuamos como insensatos, que podría decir el antónimo de la sabiduría, de hacer lo contrario, vamos a caer en fracaso, podemos caer en perdición como le pasó a Salomón. Un hombre muy sabio tenía la palabra, proverbios escribió, y más sin embargo, y escribió hombre, y acuérdense que Salomón fue uno de los que escribió que irse
tras mujeres rameras o algo así, era perdición, perdería hasta su casa. Y él lo hizo y de verdad su vida fue una perdición al final de sus días, tristemente. Entonces, hoy el Señor nos llama a que no solamente tengamos el conocimiento, la sabiduría del Señor, sino que la apliquemos a nuestra vida, porque ahí estará el verdadero éxito como creyentes que somos. Oremos para que el Señor nos ayude. Señor y Dios, quiero darte gracias por esta palabra. Primeramente por hablarme a mí, porque Dios a veces, es verdad, tenemos mucha sabiduría, sabemos mucha palabra, Dios, pero a veces no somos sabios, Dios. O no somos sabios en el sentido de aplicarla, Dios. Vivimos como insensatos y no como sabios de verdad, que aplican lo que tú nos has enseñado. Hoy te pedimos que nos des cada día un corazón humilde, nuevo, para poder aplicar lo que nos has enseñado, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos a aplicar el conocimiento, la sabiduría que nos has dado, por favor. Porque de nada sirve, Dios, tener conocimiento, sabiduría, si no la aplicamos, Dios. Ayúdanos, Padre bueno, para no caer en perdición. Te pido por la persona que está viendo este video, ayúdala a vivir sabiamente, Señor. No a conocerse solo los pasajes bíblicos, que es bueno Dios, sino que, Padre, pase a tener excelencia, y excelencia es Dios. Padre, aplicar esos versículos, aplicar esos capítulos, Dios, esas palabras que nos ha regalado nuestro corazón, para así, Señor, vivir sabiamente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias te damos por tu palabra que es bendita, buena y que nos ayuda cada día a crecer y a ser mejor hijos tuyos, seres humanos, personas, Señor amado, y a ser luz en medio de tinieblas. A ti la gloria, a ti la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mi amado amigo, esta es la palabra que quería compartir con ustedes. Si esta palabra habló a tu vida, por favor déjame el comentario ahí abajo. Si necesitas oración, también déjame ahí la oración por lo cual quieres que ore. Y recuerda, no basta solamente con saber versículos y saber la palabra, sino que también hay que aplicarla. De nada nos sirve tenerla y no aplicarla, porque sabiduría sin aplicación se vuelve perdición. Así que no caigamos en ese error y que Dios y el Espíritu Santo nos ayude con la ayuda de Jesús. Así que bueno, esta es la palabra de esta noche. Que Dios me los bendiga. Quienes habló Harley Jiménez en su programa Conociendo la Verdad. Gracias a todos los que se conectan, los que siempre me mandan sus mensajes de apoyo. Dios me los bendiga. Un abrazo y adelante y siempre con sabiduría del Señor aplicándola. Dios les bendiga.